Suya es toda la gloria. Cuando llegamos al principio no habíamos estado todos los hermanos, así que por favor, extiéndale el saludo de bienvenida a su hermano que tiene a su lado, el que hace un ratico no ve. Dígale cuánto lo ama. Hermanos, Dios es maravilloso. Y tiene un mensaje hermoso que decirnos para hoy en este día. Por favor, preste toda la atención, no permita que nada lo distraiga. Por favor, coloque su teléfono, apáguelo, póngalo en vibración, póngalo en silencio, que nada lo perturbe. Los invitamos a que puedan tener toda la disposición en su corazón para escuchar el mensaje de Dios en su corazón. Los niños pueden seguir a las clases. Y tenemos al portador de la palabra, nuestro amado pastor. Bendíganos, pastor. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Qué tal si se ponen en pie un momentico más? Y elevamos una oración a Dios por Venezuela. Ayer, solo un bebé de meses fue rescatado, abajo, en lo profundo, y unos rescatistas norteamericanos alcanzaron a escuchar y lograron rescatar a ese bebé de meses. Aún en la tragedia, Dios muestra su misericordia, aún en la tragedia. Las cifras son altísimas. Las oficiales son casi 1.500 personas fallecidas, pero hay más de 40.000 desaparecidos bajo los escombros. O sea que es algo terrible, hermanos. En la reunión de líderes ayer decíamos que la iglesia va a enviar una donación a las cuentas que se están abriendo para ayudar a las personas allá. Ayer ya comenzaron a donarnos para agua y eso. Si usted tiene a bien hacerlo, pues lo hace y escribe allí Venezuela. Y nosotros luego le damos el reporte de cuánto recogimos y a eso cuánto añadió la iglesia para enviar a Venezuela. ¿Están de acuerdo? Porque no solo hay que orar. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Es muerta. Entonces vamos a orar en esta mañana y pensamos también en actuar. Señor, gracias por estar aquí en esta mañana. Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tantas cosas maravillosas que haces por esta humanidad, Señor. Porque aún en medio de este drama que se vive en Venezuela, siguen encontrando personas con vida bajo los escombros, Señor. Y te rogamos, Señor, que antes que se declare el no seguir buscando personas, los rescatistas las encuentren, Señor. Que sigan encontrando con vida a bebés, a niños, a jóvenes, a damas, a caballeros, a ancianos, a una mascota de ser necesario, Señor. Que sigan rescatando con vida a estas personas que con sus últimos alientos están orando y clamando por misericordia. Señor, tú escuchas la voz de ellos. Y pedimos, Señor, que puedan llegar hasta allá, hasta el lugar donde se encuentran y puedan sacarlos de allí, oh Dios, con tu ayuda.
Oramos por fortaleza para el alma, por fortaleza para el espíritu. Oramos también por fortaleza para la familia que ha perdido a tantos, no solo bienes materiales, sino seres queridos. Oramos por los rescatistas, para que tú los guardes, para que tú los ayudes a todo el que está involucrado. Oramos para que los recursos del cielo sean derramados, Señor, en este momento en Venezuela, y que tu gracia y tu favor esté con ellos en este tiempo tan difícil. Te lo pedimos, querido Padre, y te damos muchas gracias a ti. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Siéntese, por favor. Hoy, en la programación de nuestra iglesia, estamos concluyendo el énfasis de este trimestre, que es discipular a la familia. Y desde el miércoles comenzamos un nuevo énfasis, es discipular a las nuevas generaciones, a aquellos que apenas están llegando. No solo se refiere a niños, sino a aquellos que llegan nuevos, que no conocen a Dios. Y pensando en esta transición de terminar de discipular a la familia y discipular a las nuevas generaciones, y tratando de unirme al pastor Jorge de lo que predicó el domingo pasado, yo quiero hablarle algo a lo que he llamado el legado supremo, las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se llama el mensaje? El legado supremo, las Sagradas Escrituras. Se hizo la aclaración que una cosa es la herencia y otra cosa es el legado. Que la herencia tiene que ver con cosas materiales, dinero, casas, tipos de bienes. Pero el legado tiene que ver con las cosas que no se pueden tocar. Tiene que ver con valores, tiene que ver con principios, tiene que ver con modelar cosas para la vida de los hijos. Si usted no sabía, permítame y le informo algo. En la antigua Roma, legado se llamaba a una persona. Y esa persona, el legado en Roma, tenía que ver con aquel que representaba la autoridad del Senado romano y en últimas representaba al mismo emperador. Así que el legado era una persona que llevaba voz, que llevaba autoridad, que llevaba recomendaciones. Quiero que tenga eso en mente. El legado era alguien que llevaba voz, que llevaba palabra, que llevaba orientación. ¿Este mensaje cómo se llama? El legado supremo. Si lo aplicamos desde ya al nombre, ¿qué es lo que estamos diciendo? La voz suprema, lo más grande que le podemos dejar a las nuevas generaciones, que es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Entonces lea conmigo 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pablo, a punto de morir ya, sabiendo que su tiempo está por terminar, le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? Primero de su abuela Loida, de su madre Eunice, y luego, por más tiempo, del apóstol Pablo. Y que desde, y aquí viene, nuevas generaciones, y que desde la niñez has abrazado o has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aunque no lo dice, se entiende que toda la Escritura es útil para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. ¿Para qué más? Para corregir, para instruir en justicia. Y tiene un propósito, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Al leer el texto de hoy, nos encontramos en esta porción de Timoteo, de la segunda carta, nos encontramos con una figura retórica que se llama quiasmo. Quiasmo. No sé si alguno ha escuchado eso alguna vez. Si no, permítame y le explico. ¿Qué es un quiasmo? Un quiasmo es la declaración escrita que busca conectar ideas paralelas, ideas que se relacionan en un pasaje. Se trata de presentar una frase y luego mostrarla de manera inversa en la frase que sigue. Solo en mente del escritor para reafirmar una verdad central, la que generalmente se encuentra en el medio, en el centro de lo que se escribe. Entonces, quiasmo es una figura retórica que busca conectar ideas paralelas que se relacionan. Se trata de declarar algo en una frase y en la siguiente decirlo de manera invertida para afianzar una verdad central. Usted y yo hemos dicho quiasmo sin darnos cuenta. Y hasta hemos leído de quiasmo sin darnos cuenta. Entonces, por ejemplo, mire, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Eso es un quiasmo, porque está diciendo lo mismo, pero de otra manera. Está diciendo lo mismo. Mire este quiasmo que proclamó uno de los presidentes más amados en Estados Unidos y que fue asesinado. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. Eso es un quiasmo. Tiene una verdad central, lo está enfatizando quien lo declara. Y tengo otro porque nos podríamos pasar contando de quiasmos aquí. Dijo alguien una vez, cuando tenía hambre no tenía comida. Y ahora que tengo comida, no tengo hambre. Esa es la misma figura literaria que busca como dejar una verdad central en nuestra vida. Ahora, si consideramos el texto que estamos leyendo, yo quiero que usted vea que hay cosas que se relacionan unas con otras en el pasaje. Por ejemplo, Pablo dice, desde la niñez, que dijo él, ha sabido las Sagradas Escrituras. Y mire cómo lo conecta con el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Así que esto va desde la niñez hasta en convertirnos en hombres de Dios. Una segunda idea es que dice las Sagradas Escrituras, pero luego dice toda la Escritura. Y eso lo va tejiendo el apóstol Pablo mientras lo escribe. ¿Y cuál es la verdad central del pasaje? ¿Cuál es la verdad central? Las cuales te pueden hacer sabios o sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. En otras palabras, desde la niñez hasta que nos convirtamos adultos, la palabra del Señor nos conduce ¿a dónde? A la persona del Señor Jesucristo. Ese es el propósito que tiene Pablo al pensar en las nuevas generaciones, al considerar a la gente que apenas llega a la vida cristiana. Ahora bien, ¿cómo podemos dejar este legado supremo a las nuevas generaciones? El pasaje por lo menos nos muestra dos cosas. Número uno, si queremos dejar un legado a las nuevas generaciones, tenemos que mentorear a las nuevas generaciones. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Mentorear a las nuevas generaciones. ¿Qué es mentorear? Formar, guiar, enseñar, orientar, aconsejar. Quienes algún momento hemos pasado por un momento de mentoreo, nos acercamos a alguien que consideramos autoridad para nuestra vida y decirle lo que he estado pasando es esto, lo otro. Y uno espera que esa persona luego le haga a uno algunas recomendaciones y orientaciones que uno debe estar dispuesto a atender. Porque si usted busca un mentor es para
para atender lo que el mentor más experimentado tiene que decirle. Y eso se aplica en todo, en la economía, en el arte, en la ciencia. Siempre habrá alguien por encima de nosotros, que sabe más, que tiene más experiencias, que está curtido en la vida. Y en la vida cristiana tenemos a alguien por encima de nosotros, y es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él está por encima, pero aunque Cristo, es cierto, está por encima, aquí necesitamos gente que nos mentoree, que nos guíe. Usted no puede decir, no, yo solo oro. No, eso no es suficiente. Tiene que orar, pero también necesitamos a alguien que nos oriente. Ahora mire cómo Pablo se refiere a Timoteo en su carta, en segunda carta, en el capítulo 1, versículo 2 dice, a Timoteo. ¿Y cómo se refiere a Timoteo? ¿Está leyendo la carta conmigo o está viendo Google? Porque por ahí hay algunos que se ponen a ver Google mientras estamos en la predicación. Yo los he visto, yo los he visto. Y están jugando en el culto mientras está la predicación. Como dirían por ahí, se tenía que decir, se dijo, ¿no? ¿Cómo se refiere Pablo a Timoteo? Amado hijo. Pablo tiene claro que un hijo es un regalo para continuar en el ministerio. Él lo tiene claro. O sea, él dice, yo estoy a punto de morir, pero tengo un hijo. Un hijo que cuando yo no esté, él va a ocupar un lugar importante en el ministerio. Levanten la mano los que tienen hijos aquí, a ver. Un hijo es la señal divina de que hay futuro para la familia. De verdad que sí. De que el legado familiar continúa. De que las prácticas familiares continúan. ¿Por qué un hijo es tan importante en una familia? Porque un hijo es el que sigue transmitiendo lo que se cree en una familia, los valores de una familia, etcétera, etcétera. Así que cuando Pablo ve a Timoteo, Pablo está viendo que hay esperanza para el ministerio, que hay futuro para el ministerio. Todos los que quieran ser pastores, ministros, médicos, ingenieros, funcionarios públicos, etcétera, toda persona antes de ocupar un cargo importante en la vida y en el ministerio, primero es hijo. Y todo hijo necesita ser orientado. Todo hijo necesita ser guiado. A veces, cuando nosotros ya tenemos cierta edad como hijos, pensamos que no la sabemos toda. Y no hay etapa más crítica en la vida de uno como persona, de esa que llaman adolescencia y juventud, cuando nosotros nos creemos dueños del mundo y creemos que lo podemos todo y no queremos escuchar el consejo de los mayores, porque son viejos, porque están desactualizados, porque no están en la onda y en el movimiento actual. Pues bien, esa gente vieja, desactualizada, arcaica, tiene mucho que decir a las nuevas generaciones. Tiene mucho que orientar a las nuevas generaciones. Cuando uno mira las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito, el apóstol Pablo le dice así a la gente de la iglesia: los ancianos cojan a los más jóvenes y enséñenles cómo se debe vivir la vida cristiana. Y entonces dice cosas como esta: enséñenle a las mujeres cómo amar a su marido. ¿Eso qué es? Eso es mentorear, eso es guiar. Enséñenles cómo deben ser en la vida, oriéntenles porque ellos no lo saben todo. Las nuevas generaciones como hijos cometerán errores. Por momentos se sentirán temor. A veces querrán dejar todo abandonado, sobre todo la vida cristiana. Quizás hasta se avergüenzan de la familia a la que pertenecen. A veces piensan que la vida es fácil y que todo es color de rosa. Pablo vio eso en Timoteo. Si ustedes leen conmigo 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Mire cómo Pablo describe a Timoteo, su hijo, la nueva generación.
Doy gracias a Dios, dice Pablo, segunda carta 1:3, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y aquí viene, mire, mentoreo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, de amor y de dominio propio. Y sigue la orientación. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Recuerde, la madre de Timoteo era judía, pero su padre griego. Si usted recuerda un poco Hechos de los Apóstoles, no se nos dice que Timoteo tenía hermanos, no se nos dice. Como no se nos dice, podríamos pensar que Timoteo quizás era hijo único. ¿Cómo son los hijos únicos? Y la hermana viene como así toda fuerte siempre, ¿no? ¿Cómo son los hijos únicos? Malcriados. ¿Quién los malcría? Los mismos, las abuelas. Ya dijeron que la abuela. Ya se metieron con las abuelas aquí. Bueno, un hijo único cree que lo merece todo, que todo debe girar en función de él y exclusivamente para él. Un hijo único tiene todo en la vida, no hay a quien más invertirle dinero, no está enseñado a sufrir, no está enseñado a padecer, porque todo se encausa a él. Un hijo único es sobreprotegido por sus padres y cualquier cosita pareciera que hubiese muerte por el temor a perder el único hijo que hay en casa. Timoteo, al parecer, tenía todas estas cosas en su corazón. Pablo dice que era un hombre que lloraba fácil al acordarme de tus lágrimas. Ahora, ¿por qué lloraba Timoteo? Porque estaba sufriendo por el Evangelio, porque lo estaban persiguiendo por el Evangelio. Y entonces, como estaba sufriendo por el Evangelio, ¿qué hizo Timoteo? Dejó de predicar el Evangelio. Ahí encontramos que se avergonzaba del Evangelio. No te avergüences de dar testimonio. Al parecer él, por causa de la persecución, dijo: no, yo mejor no predico porque esto me causa angustia y dolor. Y Pablo le dice: no, Señor, no te avergüences del Evangelio. Y luego le dice: ni de mí. Porque ¿qué se decía de Pablo en Roma? Que era un traidor al imperio, que era un sedicioso, que era un líder de una secta llamada los nazarenos, que era un criminal para Roma. ¿Quién quiere que se diga eso de su papá o de su mentor espiritual? Así que cuando la gente decía: no, él es discípulo de Pablo, no, yo a Pablo no lo conozco. Y Pablo dice: no te avergüences de tus lazos espirituales, como a veces pasa con las nuevas generaciones, que cuando tienen problemas en casa se avergüenzan del papá, se avergüenza de la mamá, se avergüenza del entorno familiar en el que vive. Y Pablo le está diciendo: no permitas que eso se anide en tu corazón. Hermano, las nuevas generaciones necesitan escuchar nuestra voz de orientación. Porque esta generación, y hablo de la nueva generación, es una generación muy frágil emocionalmente, muy frágil espiritualmente. Pregúntele a un muchacho hoy en día si quiere sufrir por el Evangelio. No quiere eso. Pregúntele a un muchacho si quiere ser rechazado en la universidad o alguien en la empresa por ser cristiano. No. Preferimos ser aceptados
Preferimos ser abrazados por el grupo antes de sufrir el menosprecio de la vida cristiana. Pero nosotros que llevamos cierto tiempo en la vida cristiana y que cuando comenzamos la vida cristiana teníamos otros ambientes cristianos. El rechazo en la escuela, la burla en la escuela, porque ahora éramos evangélicos. Y ese título evangélico hace 40 años era para menospreciarlo a uno como persona. Era para llamarte ignorante, era para decirte bruto, era para decirte hereje a la fe tradicional de nuestra ciudad. Era ser rechazado inmediatamente, pero han pasado 40 años y seguimos en pie. Tenemos algo que decirle a las nuevas generaciones. Dios es fiel. Él honra a los que le honran. Amén. Y estas generaciones tienen que aprender eso y tienen que escucharlo de nosotros. Ahora, ¿cómo lograrán cumplir estas generaciones el propósito de Dios? Pablo lo dijo al comenzar el texto que leímos. Pero persiste tú. Ese fue el consejo más grande que le dio aquí. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y no solo aprendido, sino que te persuadido. O sea, Timoteo sabía por experiencia propia y por deducción propia que la fe que él estaba practicando era la correcta. No tenía fe familiar solamente. No era que él había heredado la fe de la mamá y de la abuela. Él mismo la había experimentado. ¿Qué necesitamos decirle a las nuevas generaciones? Tienen que vivir la fe. La salvación no se hereda. Otra vez lo voy a decir por si las moscas. La salvación no se hereda. Su hijo no irá al cielo porque usted es cristiano. Su hijo necesita conocer al Señor Jesucristo de manera personal. No importa cuánto usted ore por él o por ella, si él o ella no toman una decisión, no podrán ir al cielo, porque la salvación es personal. Necesitamos conocer mentalmente, pero también necesitamos vivirlo en nuestro ser. Y es aquí, hermano, en esto de aprender y persuadirnos desde la niñez, donde las Sagradas Escrituras cobran un valor trascendental para nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó con su hijo a leer un texto bíblico? No voy a atacar la práctica, es solo para poner un ejemplo. Yo también lo hacía cuando era muchacho. Si usted se sienta 1 y 2 horas a pegar tickets del jugador del mundial en una cartilla, y está bien que lo haga, pero no saca un tiempo para sentarse con su hijo a leerle un texto bíblico, entonces estamos fallando en mentorear a las nuevas generaciones. Tome un pasaje, siéntese con él, léalo y dígale: ¿tú qué ves aquí? ¿Qué crees que Dios está hablando a tu corazón? Y modélele o fórmelo en cómo se puede estudiar un texto de la palabra de Dios. Solo las Escrituras pueden hacer que las nuevas generaciones cumplan el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque en las Sagradas Escrituras aprendemos a ser buenos hijos. ¿Dicen amén a eso o no? En las Sagradas Escrituras aprendemos a ser buenos padres, buenos ciudadanos, ministros de Dios, esposos, esposas. Pero el verdadero propósito de las Sagradas Escrituras, según Pablo, es hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, conducir a las personas a la salvación, a que conozcan al Señor Jesucristo. Concluyo. ¿Cómo más podemos hacer o dejar un legado a las nuevas generaciones? Ya no mentoreando, sino modelando la vida cristiana a las nuevas generaciones. Le repito un refrán que escuché hace mucho tiempo y que usted lo ha
oído en alguna vez. La gente no hace lo que yo digo. La gente hace lo que yo hago. Es muy fácil mentorear, decir. Es más difícil modelar. Mostrar con la vida lo que se dice, lo que se proclama. Entonces era muy fácil que Pablo le dijera a Timoteo, ora. Pero ¿cómo le dijo Pablo a Timoteo en la carta, capítulo 1, versículo 3? Día y noche me acuerdo de ti en mis oraciones. O sea, Timoteo sabía eso, lo veía en Pablo. Ahora, ¿dónde estaba Pablo orando por Timoteo? En la cárcel. Usted me va a escuchar de eso en 2 semanas. En la cárcel, hermano. Es fácil orar así, con una alfombra y arrodillarse. Es fácil. Es fácil tomar una silla y sentarse para orar. Es fácil orar aquí con aire acondicionado, en su cuarto con aire acondicionado, con un ventilador o arrodillado en su cama. Pero Pablo no. ¿Sabe cómo está Pablo orando? Amarrado en un cepo, en esta posición. Así. En un lugar que en ocasiones no es más alto que la persona que está allí. ¿Usted se imagina todo el día una persona en esta posición, hermano? ¿Cómo se tensionan sus músculos? ¿Cómo se contraen los músculos, los tejidos? Y Pablo no está maldiciendo, Pablo no está quejándose de la vida. ¿Sabe qué le está diciendo a Pablo Timoteo? Día y noche yo me acuerdo de ti en mis oraciones, día y noche. ¿Sabe qué le está modelando Pablo a Timoteo? Que no importa las dificultades de la vida, no importa lo cruel que la vida pueda ser a veces, él le está mostrando a Timoteo que por encima de todo está la presencia de Dios para nosotros, la comunión con Dios. Eso es modelar la vida cristiana. Día y noche me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Cuándo fue la última vez que su hijo lo escuchó orar? No, yo no oro para que me vean. Usted tiene que orar para que sus hijos lo vean. ¿Cómo van a aprender ellos a orar si no lo escuchan a usted orar? Entonces su hijo le dirá, papi, yo no te oro. No, yo oro en lo secreto. No, ningún secreto. Ellos tienen que escucharlo orar. ¿Cómo aprendieron los discípulos a orar? Lucas 11 dice que Jesús se fue a un lugar a orar y los discípulos le oían. Y entonces, viendo al Señor orar, ellos dijeron, nosotros no sabemos. Entonces dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué aprendieron a orar? Porque Jesús les modeló la vida de oración. Ahora, en esto de modelar la vida cristiana, Pablo es extraordinario porque Pablo mostró confianza en Timoteo, aunque Timoteo era un joven cuando comenzó el ministerio. Entonces, si usted lee el libro de los Hechos y las cartas que Pablo escribió, usted encuentra que Pablo lo envió a Éfeso y de hecho luego Timoteo fue pastor en Éfeso. Bueno, para mis estudiantes de hermenéutica ya les soplé algo, ¿no? Pablo envió a Timoteo a Éfeso y luego fue pastor de allí. También lo envió a Corinto a ayudar a solucionar un problema. A un muchacho lo envió a solucionar un problema que era delicado, moralmente grave, lo que estaba ocurriendo en Corinto. También lo envió a Filipos. Y una vez, hablando de Timoteo que lo enviaba, dijo algo extraordinario. Lea Filipenses 2. Conmigo, por favor. Filipenses 2, 19. Si están conmigo, digan amén. Filipenses 2, 19. Mire lo que es modelar la confianza en alguien. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y mire lo que dice de Timoteo, un muchacho. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que
tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Le tiene tanta confianza a Timoteo que dice, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. En otras palabras, Timoteo me ayudará a preparar como el ambiente. Hermano, eso es confianza en una persona. Cuando hablamos de modelar a las nuevas generaciones, debemos entender que las nuevas generaciones, al igual que nosotros, van a cometer errores. Pero de eso se trata modelar la vida cristiana. Confiar. Ahora, ¿cómo pasa Timoteo de ser hijo a convertirse a un pastor de Éfeso en su vida por algo que se llama proceso? El mismo Pablo había pasado el proceso. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, las siguientes palabras. Cuando yo era niño, ¿qué dijo Pablo? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Quién es Timoteo aquí? ¿El niño o el adulto? El niño, él es el adulto, Pablo. Y cuando Pablo escribe a Corintios está entendiendo y mostrándole a Timoteo y a toda la iglesia que en algún momento de su vida él también comenzó como un niño espiritual. Por supuesto se está refiriendo a su etapa como ser humano. ¿De qué habla un niño? ¿Qué dice un niño? ¿Cómo se expresa un niño? ¿Cómo juzga un niño la realidad de la vida? ¿Cómo la juzga? Pero Pablo luego dice, pero cuando ya fui adulto, boté. Así dice la Biblia, dejé lo que era de niño. ¿Qué entendió Pablo? Que él había pasado un proceso en su vida y ahora le está modelando ese proceso ¿a quién? A su hijo Timoteo. Es más, para que a Timoteo le quede claro que él ha pasado un proceso, en la segunda carta, en el capítulo 4, al final de la carta, versículos 10 y 11, le dice, trae cuando vengas a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Ahora, cuando él era niño espiritual y apenas estaba comenzando como misionero, Juan Marcos cometió un error. ¿Recuerdan a Juan Marcos? Que tuvo miedo. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Ese no sirve para nada. Y le pegó una patada y lo echó del barco. Váyase para su casa. Usted es un cobarde. Usted no sirve para ser un siervo de Dios. Pero cuando ya es un adulto y ha pasado un proceso, entendió que no podemos desechar a nadie en la vida cristiana. Que como él, Juan Marcos también necesitaba un proceso. Juan Marcos era un jovencito, hermano. Y Pablo le estaba pidiendo que se portara como un adulto. Pablo dice, no, reconozco eso. Y está modelándole a Timoteo que uno se equivoca en la vida, pero que puede enmendar los errores en la vida. Ahora, ¿por qué Pablo quiere modelarle la vida a Timoteo? Porque Timoteo está pastoreando en una ciudad que se llama, ¿cómo les dije? Éfeso. Y en Éfeso había muchos maestros judíos, hermanos, que mezclaban las sagradas escrituras con todo tipo de fábulas y genealogías. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en su primera carta. Primera Timoteo. Primera Timoteo. Capítulo 1, versículo 3. Primera Timoteo 1, 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean, ¿qué cosa?
disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Por qué Pablo quiere modelarle a él la vida cristiana? Porque Timoteo estaba rodeado de maestros judíos que estaban mostrando un evangelio incorrecto. Que en lugar de predicar la palabra, ¿qué era lo que predicaban? Fábulas. ¿Qué más predicaban? Genealogías. No, esto es importante porque es el hijo de Cice cuándo, el hijo, y dice Pablo, genealogías interminables. O sea, nunca llegaban al inicio de quién era el familiar del que estaban hablando. Recuerda, hermano, en un mundo tan difícil debemos tener algo claro. Las fábulas son para los niños. ¿Para quiénes son las fábulas? ¿A quiénes son los que se le echan esos cuentos para dormir? A los niños. Todavía me acuerdo de Rin Rin Renacuajo, que salió esta mañana muy tieso y muy majo. Muchacho, no salgas, le grita a mamá. Todavía me acuerdo, y eso no me lo leyó mi papá ni mi mamá, pero en el colegio nos mandaban esas lecturas y todavía me acuerdo. Ahora, el problema cuando uno como predicador modela solo la enseñanza de fábulas y de genealogías interminables, ¿sabe cómo mantiene al auditorio? Como niños. Porque las fábulas tienen eso, que la gente mantenga una mentalidad de niño. Y por eso es que hay muchos cristianos que tienen, o como dijo el pastor Javier Salcedo una vez, tienen el síndrome de Peter Pan. Son unos viejos, pero viven como si fueran niños. Nunca maduran, nunca crecen. Porque se pasan escuchando el video de Facebook, de no sé qué, el video de YouTube, de si sé cuándo, la charla de aquel, la charla del otro. No, Pablo dice, persiste en las sagradas escrituras. A eso es lo que debes dedicarle tiempo. Hermano, yo respeto lo que usted haga, créame, no estoy aquí para imponerle nada. Pero yo no hago devocionales con ningún devocional que me envían. Perdone, no hago eso. Yo tengo mi devocional con Dios. Ni siquiera lo abro, discúlpenme si alguien me ha mandado alguno. Y quiero que sepa que si me lo envía, no lo voy a leer. Porque yo no quiero comer lo que otro saca. Yo quiero tener mi propia comida de Dios. Eso es lo que usted eruptó. Lo que le quedó a usted, no, yo quiero es lo mío. Lo mío. Ahora, si usted lo hace, bien, hágalo. Está bien. Pero está comiendo lo que otro rumió, lo que otro masticó. No su propio encuentro con Dios, que es lo que realmente transforma la vida de una persona. Lo que realmente cambia, lo que realmente nutre a una persona. Recuerde que en esto de los animales que rumian, lo que ellos botan ya no tiene nutrientes, porque ellos se quedaron con todo para su vida, se quedaron con todo. Pablo está diciendo, Timoteo, mírame a mí predicar la palabra del Señor. Yo quiero que tú sepas que la escritura, toda la escritura, es la que nos conduce a la madurez. Porque la palabra de Dios confronta toda la palabrería que escuchamos hoy en día. Cuántas cosas uno oye, hermano, en la televisión cristiana, en la radio cristiana, en videos, que uno dice, pero la gente, ¿de dónde saca eso, hermano? ¿Cuál es el fundamento bíblico para eso? Y quienes están estudiando conmigo los lunes saben que mucho de lo que se predica hoy es pura alegoría de la palabra de Dios.
pero no lo que el texto realmente quiere comunicarnos a nosotros. Entonces es muy fácil inventar algo porque no queremos estudiar, porque no queremos profundizar en el texto. Y cuando yo cuento solo lo que a mí me parece, ¿sabe qué dice Pablo en su segunda carta en el capítulo 4? Que la gente tiene comezón de oír fábulas, porque las fábulas rascan el oído. Pero la palabra de Dios corrige. La palabra de Dios no te entretiene. No hay nada más rico que uno rascarse cuando tiene comezón. Y pareciera como interminable, ¿verdad? Y usted se da y quiere como darse más. La palabra de Dios no te satisface. La palabra de Dios nos confronta. ¿Y cuál es el propósito de la palabra de Dios? Hacer que nosotros vayamos desde la niñez hasta la madurez, para convertirnos en hombres de Dios, preparados completamente para toda buena obra. Que Timoteo guarde la salvación que adquirió por la fe en Cristo Jesús es el propósito de Pablo al escribir este texto. Ahora, si en el proceso de la formación Cristo no se vuelve el centro de nuestra vida, como es lo que Pablo quiere en Timoteo, entonces nos vamos a desenfocar, nos vamos a extraviar. Y por eso es la estadística de que de cada 100 niños que llegan a nuestras escuelas dominicales, al llegar a la adolescencia, casi el 80% no sigue la vida cristiana. Porque en el camino se quitó la mirada de quien sostiene la vida, y es Cristo Jesús. Por eso la necesidad de que quienes somos maestros, sea de niños o adultos, no enseñemos cuentos, enseñemos la palabra de Dios. Eso es lo que sostiene a un niño, la Escritura. Ahora, ¿cómo la vamos a comunicar? Bueno, hay muchas formas, pero finalmente lo que tenemos que comunicar es la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios, concluyo, dice, corrige, restaura, instruye y confronta el error. Amén. Así que hoy, cuando miramos al siguiente lema que tenemos para el trimestre, donde queremos discipular a las nuevas generaciones, tenemos que pensar en dos cosas. Número uno, mentorear a las nuevas generaciones y modelarle la vida cristiana a las nuevas generaciones. Amén. Pónganse en pie, por favor. No sé quién puede, después de lo que cuente, decir algo, pero hermano, me he equivocado tantas veces en este camino, tantas veces. Y cada vez que pienso que detrás de mí viene alguien y considero un error que cometo, mi corazón se carga de una manera increíble, porque los que vienen no harán lo que yo digo, harán lo que yo hago. Por eso cuando yo vengo a un ayuno, quiero modelar que uno viene a un ayuno a orar, no a hablar. ¿A qué viene un ayuno? A orar, a tener un tiempo con Dios. Y después de orar, sí, después de orar, pero primero Dios. Amén. Y por eso, no importa cuántas veces lo haga, lo seguiré haciendo, de pasar una y otra vez por toda la Biblia, una y otra vez, los años que sean, las veces que sean. Porque un día, cuando tenga la oportunidad de hablar con niños, como a veces lo hago sentándome con ellos o con jóvenes, quiero hablarles con propiedad,
de toda la Escritura y no del pedacito que a mí me gusta de la Biblia, sino de toda la Escritura. Pero en este transitar me he equivocado muchas veces. Y en estos días, escuchando esta palabra, me sentí muy confrontado por Dios, muy confrontado. Yo quiero que los niños sean salvos. Quiero que los adolescentes sean salvos. Que los jóvenes sean salvos. Que cada persona que viene nueva a la iglesia se encuentre con el Señor. No con un sistema de culto, que se encuentre con Dios. Porque si se encuentra con el Señor, se encontrará con la palabra de Dios. Recuerde, la Biblia es el legado, es la voz de la máxima autoridad del universo, es la voz de nuestro Dios. Y nosotros debemos llevarla a las nuevas generaciones. Así que en esta mañana, si usted lo anhela, levante su mano conmigo y diga: Señor, yo acepto el compromiso de legar toda la Escritura a las nuevas generaciones. Ayúdame a mentorear de manera adecuada. Que cuando me acerque a alguien no haya otro propósito en mi corazón, sino ver cómo tú te formas en esa vida, Señor. Y en ese ejercicio, por favor, ayúdame a mostrarte a las personas. Te pido perdón por mis pecados y por los errores que en este proceso he cometido. Por favor, Señor. Ahora piensa en sus hijos, ya no acá en la iglesia, en sus hijos. Ellos necesitan ser salvos. No solo hay que orar por ellos, hay que hablarle a ellos. Quieran o no quieran oír, hay que hablar a ellos. Pero además hay que decirles: la fe en Cristo es todo y te lo voy a demostrar. Y entonces decidimos hoy mostrarles cómo se ora, mostrarles el amor por la palabra, el amor por otros al servir a otros, el amor por la obra misionera, el amor por atender al necesitado, el perdón, el reconocimiento de las faltas. Porque a veces somos tan sensibles para señalar a otros y escondemos nuestras faltas. Somos tan severos para otros y pedimos ser tratados con misericordia nosotros. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. En la cárcel más profunda, un anciano sabe que cuando él no esté, alguien continuará la labor, porque él ha hecho bien su trabajo. Mi alma te alaba, Señor.
Oh, el Espíritu del Señor está con nosotros. Ahí. Diga así conmigo, me encanta esta canción. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido en la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Una vez más declare. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido en la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Gracias por mentorear nuestra vida todos los días a través de la persona del Espíritu Santo, por hablarnos, por aconsejarnos, Señor, por guiar nuestro camino.
Señor Jesús, gracias. Pero sobre todo gracias por modelar la vida para nosotros cuando estuviste en esta tierra. Yo te adoro en esta mañana, a ti, precioso Señor y Salvador. Y te alabo en esta mañana y te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Siéntese, por favor. Estamos felices, ¿verdad? Quedamos de primero en el grupo. Nos anularon injustamente un gol por la uña de Davinson. Dijo Deimer ayer que cuando pusieron lo del VAR, digitalmente le alargaron el zapato a Davinson. Pero bueno, quedamos de primero. Pensando en eso, el partido de Colombia es el viernes en pleno aniversario. Pero es a las 8:30 de la noche. Lo que significa que podemos venir al culto. ¿Amén o no? Podemos venir al culto a recibir la palabra. Solo que esa noche predica Solomon. Dios va a hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? Así que le invitamos para que no se pierda. Arrancamos el culto de aniversario jueves, 7 de la noche. ¿Cuándo comenzamos aniversario? Jueves. Tenemos aniversario viernes a las 7 de la noche. Y la gran fiesta de las primicias el domingo a las 8 y 10 y 20 de la mañana. El sábado es la escuela bíblica. Y la escuela bíblica tiene una inversión de 20,000 pesos por persona. Vienen de las iglesias hijas y nosotros también vamos a estar aquí. Entonces, por favor, no se pierda. Alguien me preguntó, Yair me dijo, Carlitos, ¿puedo ir con el suéter de la Selección Colombia el viernes? Venga con el suéter si quiere, de la selección. Como usted, pero venga con la disposición de dar gracias a Dios. A las 3 de la tarde espero a los varones que puedan ayudarnos para pintar y adecuar el templo para el aniversario. Y Betty está citando a hermanas para mañana, 9:30 de la mañana, para que nos ayuden a hacer limpieza del templo después de lo que vamos a hacer hoy. Tenemos clase de discipulado el martes en el apartamento y ayuno el miércoles en el apartamento. No será aquí, porque aquí vamos a dejar todo listo para arrancar el día jueves. Amén. Muy bien, vamos a ofrendar. Vamos a dar de lo que hemos propuesto en nuestro corazón al Señor.